Bueno, en esta sesión vamos a platicar acerca del cambio de hábitos de consumo. Em, y bueno, a partir del 2020, en donde se hace la declaración de la epidemia del virus SARS-CoV-2 para la enfermedad del COVID-19 y pues hasta la fecha, han sucedido muchas cosas para la población mundial. Hemos tenido que aprender, reaprender, desaprender y reaprender formas distintas de trabajar a distancia, de estudiar, incluso de limpiar y de desinfectar y de entrar a nuestros hogares. Ha sido un ejercicio muy fuerte y muy intenso para muchas personas. Ha sido un shock muy grande, además de, pues, de todo lo que ha implicado pues, la epidemia cerca de nosotros y con nuestros familiares, ¿no? Asimismo, quisiera como hacer un pequeño recordatorio de cómo fue, al respecto de las compras, cómo fue la respuesta masiva tan extraña que tuvimos los humanos en general, porque estas son fotografías de noticias en todo el mundo, en donde de pronto teníamos estos acaparadores de papel de baño y de estos insumos de limpieza que de pronto unos compraban un montón y entonces el resto de la población ya no tenía oportunidad de consumir, porque además los sistemas de producción de estos productos, de los cubrebocas, de los geles antibacteriales, en fin, estas capacidades de producción se vieron como limitadas, además de que el ingreso de las materias primas a los países también se vio complicado por esta cuestión de que en algunos lugares, pues en las aduanas los ingresos no eran tan sencillos y luego tuvimos este bloqueo en el canal de Suez y eso complica totalmente el comercio porque pues en un mundo global pues todos estamos conectados y si hay una cadena en la conexión que se rompe, pues nos ponemos en aprietos todos. En el tema bueno, también por ahí vimos una escasez de cerveza y luego todo el mundo andaba comprando cerveza. Aprendimos a comprar en línea. Y bueno, vimos estas compras de pánico que no habíamos visto pues desde la guerra, creo. Y bueno, en términos de alimentación, pues de pronto aprendimos a pedir nuestro súper en línea. Y en la primera fase de la pandemia, lo primero que vimos fueron estos anaqueles vacíos, pero de productos que estaban enlatados, de productos que eran de rápido consumo. No sé qué era lo que estábamos pensando, digamos, en términos de globales, pero digamos que lo primero que se acababa eran todos los enlatados y todos las comidas que se elaboraban de manera instantánea, como si nos fuéramos de campamento. Y conforme fue avanzando el tiempo, empezamos a buscar otro tipo de alimentos. Empezamos a escuchar que el consumo de alimentos empacados no era como tan conveniente, que aprendimos también que había oportunidad de que desde la central de abasto pudieras conseguir que te enviaran los productos a precios accesibles, a precios buenos, y además la calidad del producto pues era muy diferente a lo que habíamos visto en el supermercado. Aprendimos también estas maneras de entrar a la tienda y de hacer las cosas mucho más optimizadas. Teníamos esta psicosis por limpiar todo, que todavía a algunos no se nos quita. Y bueno, los que estudiamos microbiología, desde que conocemos la microbiología tenemos esta desviación de estar procurando la inocuidad en cada paso de la vida, ¿no? Y bueno, también empezamos a trabajar en línea y entonces ya no nos daba tiempo de cocinar y entonces pedíamos esta comida rápida a casa hasta que llegó el punto en el que ya ni la economía aguantaba y el propio gusto te pedía que compraras otra cosa. Entonces regresamos a los mercados, regresamos a pedir a los mercados, empezamos a comprar productos frescos, empezamos a ver tutoriales, empezamos a aprender a cocinar o a intentarlo al menos, que antes ni siquiera era como opción y ahora ya teníamos esta oportunidad de, pues, de hacer nuestros pininos en la cocina, nuestros experimentos con nuestros humanillos de India cautivos en casa. E incluso hay personas que hasta desarrollaron ya
todo un sistema y hasta son rockstars de la web, ¿no? Ya hacen sus TikToks, hacen sus videos y suben sus recetas y también esto es algo que ha sucedido pues en todo el mundo y que incluso ya tienen sus platillos estrella que manejan como grandes chefs, ¿no? Y de alguna manera ahí se destacan estas, pues estos tesoros escondidos que teníamos, ¿no? Y bueno, específicamente en el tema de comprar alimentos, quisiera compartir algunas lecciones que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia. Nos obligaron a que dejáramos de ir en familia al súper, nos obligaron a que entonces se quitaran los distractores, se quitara esta situación de que voy con los niños y los niños siempre están pidiendo cosas, o voy con los adultos mayores y entonces tengo que tomarme el doble de tiempo porque pues lo voy cuidando, va llevando el carrito y tengo que ver que no choque y todo eso que a lo mejor antes era parte de nuestra rutina tuvo que ser modificado porque pues ya solamente puede entrar una persona a la tienda con este miedo de que, bueno, sí, y con la precaución de pasar la menor cantidad de tiempo dentro de la tienda y entonces tuvimos que volvernos estructurados para que eso sucediera. Lo primero que aprendimos es que antes de salir debíamos comer, porque de pronto pues, nos agarraba un poco el hambre y pues decíamos, bueno, pues me como unos tacos o cualquier cosa. Sin embargo, pues con esta situación de los riesgos de estar consumiendo alimentos en la calle, de estar expuesto y que además todo estaba cerrado, pues antes de las compras, una de las recomendaciones y de las cosas que aprendimos es que debíamos comer. De todas formas, estaba ya de alguna manera demostrado que si uno va con hambre a comprar, siempre compra uno cosas que no estaban en nuestra lista porque compramos por impulso, porque justamente tenemos esta sensación de hambre, ¿no? Curiosamente, una psicóloga nos compartía que todas las emociones se sienten en el estómago, entonces incluso a veces no necesitamos hambre, eh, o ansiosos o, o felices incluso, y esa emoción justo la sentimos en el estómago y entonces decimos algo, decimos hambre cuando en realidad ni siquiera es eso, simplemente que tenemos algunas emociones ahí haciendo su magia, ¿no? Dice que mi conexión es inestable, voy a detener el video, pero siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Gracias. Bueno, otra de las cosas que aprendimos en esta pandemia fue justamente a tener una lista y bueno, esta lista podía ser para esta semana, para esta quincena o de plano para todo el mes, quizás dependiendo de a dónde iba a comprar los insumos. Em, Y bueno, si también estoy ya en este plan de voy a elaborar esa receta especial que vi en los videos, pues necesitaba comprar específicamente los ingredientes que iba a utilizar para esta receta, ¿no? Por otro lado, también como ya siempre iba a comprar al mismo lugar, ya tenía súper ubicado los pasillos y la ruta que iba a hacer en los pasillos, ¿no? Entonces, ya sabía que al principio, pues generalmente siempre están las televisiones, las cámaras fotográficas, las planchas y todo eso que ahorita no voy a usar. Y entonces ya me iba directo al pasillo de mi interés y a partir de ese empezaba a hacer la lista para que nada más tuvieras que hacer una sola pasada por el pasillo y vámonos, porque tenía que optimizar los tiempos, porque además de pronto las filas eran tremendas, ¿no? Entonces, pues ya más bien estaba uno cansado, también por eso era súper importante comer antes, para que no te agarrara ahí, no te fueras a desmayar. Y entonces planeamos la compra pues ya de una manera distinta, ya sabemos los ingredientes que queremos, eh, cuáles son los insumos que cotidianamente utilizamos, de cuáles necesitaba duplicar o triplicar la dosis, porque ahora ya los estoy utilizando más. Y bueno, eso no solamente pasaba en los supermercados, sino también en el mercado sobre ruedas, ¿no? Ya también ahí las personas tomaron sus, pues
a su escala los, pues las barreras para protegerse y para protegernos, y entonces de pronto ahí veíamos los puestos del mercado todos emplayados con plástico de este transparente con el que uno normalmente envuelve la comida, y ahí estaban ya ellos con sus puestos vitrinas, ¿no? Haciendo esto, todos con su cubrebocas, todos con su careta, y bueno, además ahora tienes que jalar siempre tu cubrebocas, tu careta o tus lentes para evitar que haya por ahí el ingreso del virus en tu cuerpo. Y entonces llevabas tu lista y en la lista, ya con la lista en la mano era mucho más fácil. Incluso otra estrategia sinceramente yo también apliqué alguna vez fue así como de, hacemos equipo y entonces vamos dos, pero no te conozco, entonces aquí está tu mitad de la lista, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, y entonces así el tiempo se reducía a la mitad, y y cada quien compraba pues medio súper para que fuera todo más rápido, ¿no? Aunque la recomendación era que solo fuera una persona, para que solo una persona de la familia se pusiera en riesgo, y de preferencia pues el más fuerte de la comuna, ¿no? Como los Juegos del Hambre. Y bueno, lo que pasaba normalmente antes de la pandemia era que podíamos distraernos a la hora de comprar porque nos encontrábamos con las ofertas, nos encontrábamos con las islas a medio pasillo de un producto en específico que luego no tiene nada que ver que esté ahí parado, o sea, que esté ahí ubicado, porque bueno, el, eh, el lugar en donde guardan o donde normalmente se encuentra uno los cereales, pues es un pasillo, cuatro pasillos para allá, y ahora está aquí, además formando un barco, ¿no? Que son estas islas impresionantes que la intención que tienen justamente es que digas, ah, sí, me falta este cereal, o me falta este detergente, o me falta lo que sea el producto que esté ahí en la isla, y que te lo topes de sopetón, y que además pues, tengan ahí los precios grandotes y digas, ah, creo que sí está barato. Luego ni siquiera estás seguro que esté barato, y te lo llevas, ¿no? Y sobre todo los anaqueles de salida, que esos no han cambiado, que siguen por ahí. Y bueno, ¿qué nos encontramos normalmente en los anaqueles de salida? Pues todos los dulces, rastrillos, a veces cepillos de dientes, pilas, cigarros, pero generalmente nos encontramos refrescos, botanas, eso que no habías pensado que ibas a comprar, eso que no estaba en tu lista necesariamente, pero, ay, se me antojó, ¿no? Bueno, pues ya, pues me lo llevo, al fin que ya lo tengo aquí a la mano, o así de, ah, sí, qué rico, ahorita mi premio por haber venido, ¿no? Por haber, por ser el elegido para venir. Y bueno, estos anaqueles de salida de alguna manera nos obligan a comprar cosas que, bueno, nos incitan, porque nadie nos obliga, ¿no? A comprar estas cosas que no estaban en la lista. Y bueno, también por ahí, aunque creo que ya no he visto tantas, estas degustadoras o personas de las empresas que vienen a hacerte una recomendación de, aquí está nuestro producto nuevo, y si se lo lleva ahorita le voy a regalar un topper o le voy a regalar un cucharón, que luego ni ocupas, pero es atractivo que te digan, le voy a regalar. Entonces, esas cosas como que se perdieron un poco, bueno, algunas de ellas, porque los anaqueles de salida siguen ahí. Y bueno, nunca encontramos frutas, verduras o algo más saludable en estos anaqueles de salida, ¿no? Otra cosa que de pronto no somos conscientes y que pasan en estas tiendas es que cómo están acomodados los productos, porque bueno, el hecho de que en un supermercado estén acomodados los productos a cierto nivel tiene un gran porqué, tiene un estudio mercadotécnico. Todo lo que pasa en el supermercado tiene un gran estudio mercadotécnico. Si hay música, qué tipo de música hay, si los colores, el acomodo, todo tiene que ver con mi intención de que compres, ¿no? Como el gran almacenista que son, o sea, son estrategias de ellos. Y entonces, pues esto también de alguna manera nos hizo darnos cuenta de esos pequeños detalles que hacen que uno compre y compre, pero bueno, como estamos ahora enfocados en tengo que llevarlo de mi lista y nada más y me tengo que apurar, estas estrategias pues estaban como fallidas. En el caso de las ofertas no digo que sea algo malo, simplemente, por ejemplo, luego pasa en el mercado que ya si vas en la tarde,
te dan a 5 por 10, 5 kilos por 10 pesos, porque la fruta ya estuvo todo el día soleada y entonces ya seguramente no va a durar tanto. No está mal si quieres aprovecharla, pero entonces vas a tener que hacer una mermelada pensando en las frutas o una salsa pensando en jitomate, ¿no? En cualquier otra cosa, o una sopa, pero muy rápida, ¿no? O sea, llegando vas a tener que disponer de ello porque no es, no son alimentos que te van a durar mucho porque ya estuvieron demasiado tiempo expuestos a la temperatura ambiente. Acuérdense que ayer vimos esto de la exposición a las temperaturas, las características que necesitan los microorganismos para florecer, para crecer, para reproducirse, que son la comida, la humedad, la acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Y bueno, estas ofertas en el supermercado generalmente le dieron todo eso a los microorganismos para que estén ahí ya súper sobres en los alimentos que están ya rematando al final del día. Y entonces, pues, hay que pensar qué vamos a hacer con esos sobre compras que hicimos, ¿no? Bueno, en los productos que consumimos en la pandemia sucedió que nos encontramos con nuevas caras. Dejamos de ver esos globitos, cajitas, lobulitos en la parte frontal inferior de los empaques. Nos encontramos ahora con estos sellos negros impresionantes que están al frente y que además algunos consumidores los sienten como muy ofensivos o muy agresivos. Pero esto sucedió porque se modificó la norma 051, que es una norma que está siendo propuesta por la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Salud, en donde se brinda la información comercial y sanitaria para los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que tienen un etiquetado. Entonces establece justamente todos los lineamientos para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Es una norma 51, entonces si quiero entender la norma completa, es decir, si quiero conocer todo lo que les aplica a los alimentos preenvasados, tendría además que revisar la norma 51 que se publicó en el 2010 y complementarla con la última modificación que se realizó en el 2020. Bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2020 y que entró en vigor en octubre del 2020. Entonces, dentro de las principales modificaciones a la norma, y bueno, y quiero platicarles que yo tuve el privilegio y la oportunidad de participar en la revisión de esta norma como representante de la UNAM, y fue un trabajo muy complicado. Esta fue la primera norma de este gobierno, de este gobierno del licenciado López Obrador. Y pues a la mesa se invitaron a la industria, a la academia, a las instituciones gubernamentales que tenían incidencia en el producto, a grupos de consumidores, y la Secretaría de Economía fue la anfitriona para las discusiones de la norma y fueron excelentes anfitriones, respetuosos, amables, y siempre tuvieron la apertura de escuchar todas las inquietudes y todas las declaraciones de las personas que estaban participando en esta revisión. También estuvieron presentes las cámaras nacionales de productores de alimentos y no contentos con eso, también la propia industria, o sea, además de que tenían a la cámara que los representaba, ellos se sentaron a discutir en la mesa, ¿no? O sea, parecía que tuvieran una doble, triple representación, porque si están en dos o tres cámaras, estaban esas dos o tres cámaras y además estaban ellos, ¿no? Entonces, de pronto eran sesiones con 95 personas. Esto fue, claro, antes de que se declarara la pandemia. Trabajamos desde el julio del año anterior hasta febrero del 2020. Y bueno, fueron sesiones muy intensas en donde se escucharon las discusiones y los puntos de vista de todos los participantes. Y bueno, esta publicación de este documento pues es el resultado de las negociaciones de esa sesión.
de esas sesiones, ¿no? Muchas personas cuando revisan la norma dicen, ay, esto pudo haber quedado mejor, pero créanme que de pronto el poder establecer, acordar una situación en donde 96 puntos de vista con 96 intereses distintos, que además son totalmente opuestos en algunos casos, lograr acordar algo de eso es una labor muy, pues, muy intensa, muy fuerte. Y bueno, el resultado es este documento, que además es la primera norma que tiene esta intención de mejorar, de evaluarse con la intención de mejorar. Y es la primera norma que tiene también esta intención de irse aplicando poco a poco para afectar, eh, eh, para, bueno, dar oportunidad a que se vayan ajustando todos los actores poco a poco a los cambios que trae estos nuevos lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las cosas más, dentro de las cosas que cambiaron en la modificación de la norma, porque había una modificación previa del 2014, pero ahora sí ya no aplica para nada, encontramos que hubo un cambio en el objetivo y campo de aplicación. En las definiciones de la norma se agregaron un montón de términos que antes no estaban considerados y, bueno, todos estos términos que están definidos en la norma están presentes en el cuerpo de la misma para que se puedan entender, ¿no? Es la intención. Se habló acerca del uso de avales, que es algo que antes no se consideraba. Y cuando te hablo de un aval, es que, no sé si recuerdes que por ahí hay productos que dicen recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría, recomendado por la Asociación Mexicana de Odontólogos. Entonces, de alguna manera, esas asociaciones están dando la aval al producto del que están hablando, ¿no? De alguna manera, si te dicen que está recomendado quiere decir que todos esos profesionistas, especialistas, te están diciendo consúmelo porque es bueno. Así es como lo percibe el consumidor. Entonces, si ves un sello de una institución en cualquier producto, te da como confianza. Sin embargo, a veces estos avales se utilizaban de manera indiscriminada. Para algunas asociaciones o para algunos institutos era como que, bueno, como estás aportando a nuestra fundación, como eres nuestro patrocinador principal, pues entonces vamos a promover nuestro sello en tus productos, ¿no? Y bueno, algunas prácticas así medio extrañas y desleales. Entonces, eso ya no sucede más porque ahora la Profeco establece los lineamientos que se deben de cumplir para que un producto presente el aval, y además tienen que demostrar que efectivamente ese producto está demostrado que no causa riesgos ni daño a la salud de alguien que padezca lo que sea, ¿no? Diabetes o dependiendo de a qué corresponde el aval. Pero bueno, ya tiene que haber como documentación, papelito habla. Y eso antes no se... También esta modificación a la norma hace que se regule el uso de personajes. Se había encontrado que la presencia de personajes hace que desvía la compra para que se lleve a cabo, ¿no? Desvía la atención para que se lleve a cabo la compra, quise decir. Si tú vas acompañado de un niño o quizás también de tu propio niño interior, si ves algún personaje que es de tu agrado o es de tu interés, y está plasmado en la caja de cereal y todas las mañanas te desayunas viendo la caja del cereal y está ahí el guapo impreso, pues vas a decir, bueno, me llevo la caja para desayunar con él todos los días, ¿no? Entonces, bueno, estos personajes, de alguna manera, es una forma de obligarte o de incitarte a que hagas la compra sin importar eh, la cuestión nutrimental, y entonces de alguna manera se limita este uso de personajes a ciertas características, y eso antes tampoco había pasado. Cambia la manera en la que denominan a los productos, por ejemplo, estas leches de almendra, que finalmente ni son leches, ahora necesitan llamarse de una manera diferente porque existe una norma oficial de producto que es la de la leche y no tiene nada que ver con estos alimentos líquidos que vienen de las semillas, ¿no?
porque bueno, como ya platicábamos ayer, la leche es esa secreción que viene de las glándulas mamarias de un mamífero, y entonces pues no corresponde ni las leches de alpiste, ni de avena, ni de coco, ni de almendra, ni de nuez, ni de todo eso que ahora se vende como leche de, corresponde a la denominación de producto. Entonces, bueno, también eso se modificó y por eso es que están obligados el resto de los productos que no tienen nada que ver con la definición que están dando a seguir declarándose como tales hasta que no demuestren que efectivamente cuentan con las características físico-químicas de un producto que se llama o que es denominado de esta forma, ¿no? La lista de alergenos también se vio modificada porque la Organización Mundial de la Salud actualizó su lista y pues se actualizó también en la norma. Los requerimientos de etiquetado en la lista de ingredientes también se modificaron. Ahorita les voy a enseñar cómo. Esta contraseña oficial también tenía que ver con estas normas de producto. Entonces, si hay una norma de producto, va a aparecer la NOM, la NOM correspondiente. Acerca de los productos de imitación, fue muy valioso que Profeco se sentara en la mesa de discusión porque como ellos normalmente revisan que los productos no tengan información que induzca el error o que de alguna manera haga que el consumidor se confunda. Aportaron mucho, sobre todo para este apartado de los productos de imitación, porque de pronto veíamos que decía dulce tipo cajeta, y era así como, bueno, pues voy a llevar la cajeta, pero nunca vimos que era tipo. Y así sobre todo para los productos lácteos estaba pasando mucho esto, en donde simplemente teníamos una emulsión con gomas y colorantes y según esto era un queso, ¿no? Y en realidad no, ni siquiera a veces tenían leche, ¿no? Eran puras sólidos de suero, disueltos y mezclados con cosas y se vendían como queso y entonces de cualquier forma esto era un engaño al consumidor y entonces ahora no tienen derecho a aparecer como con esa denominación de producto, sino que tienen que abiertamente y de manera clara y precisa declararse como una imitación de producto y no como producto original, ¿vale? La manera de declarar las tablas nutrimentales ahora se agregan, además se destacan las grasas trans, los azúcares añadidos y la declaración se hace por 100 gramos. También vamos a ver cuál es la ventaja de esto. Y bueno, está la presencia del sistema de etiquetado frontal, que son estos sellos negros, octágonos negros, que ya platicamos y que ya vieron por ahí en algunas fotografías, además de las leyendas precautorias, que son unos rectángulos en donde están hablando de que los productos contienen cafeína y contienen edulcorantes. Se cambiaron algunos factores de conversión para realizar unos cálculos de energía y como les decía, otra de las cosas que es interesante para esta normativa es que entra en vigor por etapas y entonces, bueno, estamos viendo cómo se modifica. Ahorita voy a regresarme a lo de las etapas, que creo que es la siguiente diapositiva, pero aquí quise compartir con ustedes la imagen de Alianza por la Salud Alimentaria, en donde nos están explicando que las diferencias que existen entre el etiquetado previo y el etiquetado nuevo, en donde la tabla nutrimental pues se reporta por 100 gramos y entonces ya les voy a explicar por qué esto es beneficioso. Las guías diarias de alimentación, que eran estas pilitas o globitos o bolitas o no sé cómo los querían definir ustedes, en realidad eran pues información en la parte inferior se pierde y entonces ahora aparecen los sellos y las leyendas para dar la información con la intención de que sea más clara. Y pues la cuestión de la publicidad se regula mucho más porque estamos ahora hablando de que si hay presencia de sellos, no puede haber presencia de personajes, porque pues si hay presencia de sellos quiere decir que hay exceso de nutrimentos críticos y entonces no es tan recomendable que se consuma por niños. Entonces, la entrada en vigor de la norma es en noviembre del 2020. Oye, pero si se publicó en marzo, ¿por qué hasta noviembre? Bueno, porque los industriales pues necesitan un tiempo para ajustar las etiquetas que tienen en stock, ¿no? Tienen que gastarlas
y solicitar las nuevas con los nuevos lineamientos. Entonces se les dio oportunidad hasta noviembre, primero hasta octubre, pero luego se aplazó un mes más para conseguir que en noviembre entrara en vigor. Obviamente hay muchas cosas que a la industria alimentaria pues no les conviene o no les gusta o no les parecía, y entonces hubo muchas solicitudes de amparo para esta norma. Sin embargo, pues hasta el momento ninguno ha avanzado. La fase 2, y en esta primera fase se valía que los sellos estuvieran como calcomanías, incluso algunas personas aprovechaban la calcomanía y se la ponían para andar presumiendo que tenían exceso de grasa saturada. Em, pero a partir de la fase 2, que fue, a partir de abril del 2021, dentro de la fase 1, ya no pueden aparecer como calcomanías o como stickers, sino que los sellos tienen que aparecer como formar parte de la impresión de la etiqueta y tener un espacio que además está normada el diseño, el tamaño, la forma, la tipografía, todo está normado de cómo deben aparecer en la parte frontal de los empaques. La segunda fase va de octubre a septiembre. En la segunda fase hay un ajuste en las tablas nutrimentales, en los límites para poner los sellos, se hacen más rigurosos, y entonces por eso les decía que están dando esta oportunidad de que también en este tiempo del 2020 al 2023, pues haya este nuevo desarrollo de formulaciones con la intención de que los alimentos se vuelvan menos nocivos, ¿no? No quisiera decir, o sea, me encantaría decir que fueran más saludables, pero pensando en que son alimentos procesados, es un poco complicado que eso suceda. Sin embargo, bueno, tienen al menos estos primeros 3 años de oportunidad para empezar a hacer estos desarrollos nuevos. Quizás se pierdan algunos productos y nazcan nuevos, ¿no? Se generen nuevos que tengan una mejor oportunidad de formar parte de la nutrición de los mexicanos. Y luego viene la fase 3 de octubre del 2025 hasta la evaluación del impacto en el 2028. Entonces hay este chance de que se evalúe cómo fue avanzando la norma y si ha generado alguna modificación, ¿no? En cuanto salieron los sellos, encontramos un montón de cosas en las redes sociales, desde fake news, en donde aparecía una lechuga que decía exceso de calorías, que además, bajo los reglamentos, bajo los lineamientos de la norma, un producto que solamente contenga un ingrediente ni siquiera está obligado a cumplir el etiquetado. Y mucho menos a tener sellos y menos de esta categoría, ¿no? Siendo además un alimento fresco, no va a tener exceso de calorías, es una lechuga. Y bueno, por otro lado también se ve a estos consumidores que dicen, fui a la tienda a comprar unas rebanadas y vi las nuevas etiquetas que dicen que tienen altos niveles de calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, así que mejor agarré las de la izquierda que no tienen nada, porque la verdad ahorita ando a dieta. De alguna manera, justo esto es la idea, que empecemos a buscar productos que no tienen sellos. Evidentemente aquí estábamos en la transición de las etiquetas previas con los GDAs que se ven ahí, las bolitas esas que platicábamos, contra la que tiene sellos, ¿no? De todas formas, esta información estaba explicada aquí en los GDAs, pero pues como que no estaba muy clara. Y bueno, también los memes, ¿no? En donde te dicen que llevas ahí exceso de sabor. Pero bueno, como más allá de estas vaciladas y más allá de las indignaciones del consumidor, porque pues ahora ya no puedo comprar libremente porque me siento culpable o porque me da miedo, pues justamente la intención de esto es que veas cómo está hecho tu producto, cuáles son los nutrimentos críticos que contiene para que pienses mejor cómo, si es tan conveniente que los consumas, ¿no? Entonces, hablando de lo que debería yo revisar como consumidor, quisiera compartir con ustedes esta información que pues no la dan en ningún lugar, no es por nada, pero esto no, si no revisas la norma, pues no te enteras. Y es, por ejemplo, que encontramos información valiosísima en la lista de ingredientes, de tal forma que se encuentran los ingredientes numerados en orden cuantitativo decreciente. Y quiero que se queda en tu memoria esta imagen en donde está la palabra ingredientes, porque el primer ingrediente que está en la lista quiere decir que es el que está en mayor proporción peso-volumen en la fórmula. Es decir,
es el que se encuentra en mayor, forma la mayor parte de la composición del producto. Entonces, quiere decir que el producto está conformado mayormente por este ingrediente. Y el segundo, pues es el segundo que aparece en la composición y así sucesivamente. Generalmente al final de la lista vamos a encontrarnos con los aditivos, que son los sabores, los colores, los conservadores, en fin, ese tipo de ayudas tecnológicas que se les dan a los alimentos en el procesamiento para que tengan estas características sensoriales deseables. Entonces, generalmente los aditivos los vamos a encontrar al final, pero en la lista de ingredientes, lo nuevo es que vamos a encontrar, sobre todo cuando hablamos de azúcares, se tiene que abrir un paréntesis porque no te puedes quedar solo con la información de, tiene azúcares. No, me tienes que explicar cuáles azúcares. Y aquí tengo un ejemplo de un ingrediente compuesto que son hojuelas de avena endulzadas. Un ingrediente compuesto es aquel que está conformado por 2 o más elementos. Entonces, en este caso son las hojuelas de avena y dice que están endulzadas. Entonces, como son endulzadas, tengo que abrir un paréntesis para decirte cuáles son lo que conforma a este ingrediente compuesto, que en este caso son hojuelas de avena integral, aceite vegetal y azúcares añadidos. Pero como consumidor tienes derecho a conocer cuáles son los azúcares añadidos que están agregados para esta avena, estas hojuelas de avena endulzada, abren otro paréntesis y te dicen azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, miel y melaza. ¿Esto por qué es importante? Porque metabólicamente es muy diferente cómo se aprovecha el azúcar de caña a cómo se aprovecha el jarabe de maíz de alta fructosa. Estos jarabes principalmente fomentan la generación de obesidad. Digo, el azúcar pues también nos está aportando calorías, pero digamos que la ruta metabólica es diferente para el jarabe de maíz de alta fructosa y entonces pues es deseable que busques más bien estos azúcares que son más naturales a los que son más compuestos como los jarabes. Entonces, ahora ya tienes la información para decidir si me conviene consumir estos azúcares o no. Antes no, nada más te decían azúcares y no sabías. Entonces ahora están obligados a decirte con qué azúcares añadidos se está trabajando. Y bueno, aquí se cierra el paréntesis de este ingrediente compuesto, que es el primer ingrediente, y entonces viene el segundo ingrediente de este producto, que son azúcares añadidos. Entonces, además de hojuelas endulzadas, le pongo azúcar. Y entonces, ¿qué azúcares añadidos tengo? Bueno, para el producto tengo glucosa, azúcar, fructosa. Y luego viene el tercer ingrediente, que son cacahuates, y luego ya vienen las chispas sabor yogur, y te dicen que las chispas contienen leche, contienen dióxido de titanio, y luego ya viene la fresa deshidratada y bla, 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 ¿no? Siguen la lista de ingredientes. Entonces, que no te asuste leer una lista de ingredientes, de pronto nos vamos con estas lecturas de dióxido de titanio, TBHQ, ¿qué es eso? Pero bueno, ya te platiqué que estos son, pues son los aditivos. El dióxido de titanio es un colorante que hace que todo se vea blanco, que hace sentido porque las chispas de yogur generalmente se presentan como blancas, y entonces el dióxido de titanio pues es un colorante. Y el TBHQ pues es un antioxidante. Entonces, y generalmente, bueno, si los ves al final, ya sabes que son aditivos, que son estos conservadores, colorantes, que le brindan un apoyo tecnológico al producto para que luzca bien. Todos son comestibles, ¿no? Entonces, bueno, si yo me encuentro con un producto que su primer ingrediente es agua, o sea, en un jugo, ¿no? Que en las bebidas principalmente esto es lo que pasa. El primer ingrediente es agua y dices, bueno, está bien, pero el segundo ingrediente puede ser jugo de fruta o puede ser azúcar. Y entonces ahí vas a entender que el primer producto que está a la izquierda tiene más fruta que azúcar, o jugo de fruta que azúcar. Y el de la derecha tiene más azúcar que jugo de fruta. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene que ver con la composición de la fórmula. Entonces, pues ahí yo ya puedo tomar la decisión como consumidor de decir, bueno, yo decido comprar la bebida que tiene más fruta que azúcar.
O al revés, ¿no? Yo decido comprar la que tiene más azúcar porque ahorita voy a ir a jugar fútbol y lo que necesito pues es energía y el azúcar me la va a dar, entonces yo prefiero el segundo. Y bueno, seguramente el precio también va a ser diferente, porque eso también marca la diferencia. Pero no solamente esto pasa con las bebidas, sino con todos los productos que tengan lista de ingredientes. Aquí comparto contigo el ejemplo del jamón, que de pronto leemos por ahí, jamón, o sea, compramos el jamón y que además me cuesta 23 pesos el kilo. Y entonces cuando leo la lista de ingredientes dice almidón, goma, cloruro de sodio, benzoato de no sé qué, sulfato de no sé cuánto, ¿no? Que son las sales. Pero jamás vimos la palabra carne, ni pierna, ni pechuga, ni nada. Y hay otros jamones que te cuesta 130 pesos el cuarto. Y entonces en este jamón sí vamos a encontrar que el primer ingrediente es pierna de cerdo o pechuga de pavo o pechuga de pollo. Y también va a aparecer la sal. Y estos alimentos necesitan en su elaboración agregar un montón de sal para curarse, para realizar los curados. Entonces siempre van a tener un exceso de sodio porque así es como fueron elaborados. Entonces, bueno, si tú tienes hipertensión y te dijeron bájale al sodio, pues entonces ya sabes que no se recomienda que consumas tanto jamón de ninguna marca porque todos tienen exceso de sodio por cómo son elaborados. Pero si no tienes ese problema, sí puedes elegir si prefieres consumir agua que está metida en una matriz de almidones y gomas o si quieres consumir carne. Muchas veces el precio nos dice la calidad del producto, pero otras no. Y entonces cuando eso pasa, lo que tendrías que hacer es justo revisar la lista de ingredientes y a partir de ella tomar tu decisión. Y bueno, del ejemplo anterior, con esta lectura que hicimos de los ingredientes, ¿podrías adivinar qué tipo de producto es? Son hojuelas de avena que están endulzadas y que además tienen azúcar añadido para pegarse con cacahuates, chispas de yogur, fresa deshidratada, mora azul deshidratada, harina de arroz, aceite vegetal, sal yodada, glicerina, lecitina de soya y caramelo. ¿Adivina de qué producto se trata? El producto del que se trata es una barra energética. De estas barritas que uno luego compra como colación porque son muy saludables, pues ya vimos que al menos esta está plagada de azúcar. Entonces quizás no sea tan saludable. Ahora bien, otro elemento que es importante de revisar cuando vayamos al súper son las fechas de consumo preferente o las fechas de caducidad. Generalmente lo conocemos como fecha de caducidad, pero también hay algo que se llama fecha de consumo preferente y te voy a explicar las diferencias. Las fechas de consumo preferente es la fecha en que, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, expira el producto y expira porque las características físicas con las que salió de donde lo elaboraron han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, quiere decir que la galleta puede ser que ya no esté tan crocante, que el sabor de vainilla se haya perdido un poco, que la esponjosidad ya no sea la original, que incluso la textura se sienta un poco tiesa, pero que si consumo el producto no me va a pasar nada. Simplemente ya no está en las condiciones óptimas porque el tiempo en el que podía consumirlo fresco ya pasó. Ya no es un producto tan fresco. Entonces, cuando se expira la fecha de consumo preferente, eso es lo que pasa. No sé si has tenido oportunidad de ver estas expendios o lugares de pan frío, que también les llaman, en donde la empresa Bimbo específicamente se dedica a revisar y recoger su mercancía que está en los supermercados o hipermercados y sin que se haya vencido la fecha de consumo preferente que tienen y la lleva a estos establecimientos más pequeñitos en donde los venden a un precio diferente. Cerca del Metro Universidad, incluso creo que ahí en la esquinita del metro, cuando uno sube las escaleritas, ahí hay un expendio de estos.
y entonces puedes comprar productos de su marca a precios diferentes, a precios más bajos. Sin embargo, en varios de estos casos, estas fechas de consumo preferente ya fueron sobrepasadas. Incluso están marcados para que no vayas tú a querer demandar a Bimbo porque su producto no está fresco. Y entonces, pues la ventaja es que los compras más baratos y la desventaja es que consumes productos que no están tan frescos, pero que no te causan daño a la salud. Entonces, hablando de fechas de caducidad, es la fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir un producto preenvasado, almacenado en las condiciones adecuadas, se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. Es decir, una vez que se alcanza la fecha de caducidad, el producto no debe consumirse porque podría implicar un riesgo a la salud. Y generalmente los productos que llevan fecha de caducidad son aquellos que se conocen como perecederos. Los alimentos perecederos son, bueno, perecedero viene de perecer. Perecer significa morir. Morir significa desintegrarse. Y pues acuérdense que platicamos que los alimentos que tienen altas proteínas están formados por aminoácidos, el grupo aminoácidos, ¿se acuerdan? Que se descomponen con el tiempo, entonces, y que huelen muy fuerte porque las aminas huelen muchísimo. Y entonces estos alimentos deben manejarse en temperaturas de refrigeración, todos, porque son altos en proteína. Entonces, todos estos alimentos, los lácteos, las carnes, se consideran perecederos y entonces deben manejarse de manera adecuada. Incluso cuando hacen estos cortes en estas tiendas, tiene que tener una etiqueta que dice cuál fue la fecha de corte y cuál es la fecha de caducidad. Entonces, una vez que está pasada esta fecha, ya no es recomendable que lo consumas porque podrías enfermarte. Porque justamente la carga microbiana puede ser lo suficientemente alta para que te cause un daño a la salud. Entonces, resumiendo, las diferencias entre la fecha de caducidad y consumo preferente son que la fecha de caducidad te indica cuando un producto ya no es seguro para consumirse. Una vez que ésta se alcanza, el producto no debe consumirse para nada porque son alimentos potencialmente peligrosos en el sentido en el que podrías enfermarte por consumirlos porque ya tuvo esta oportunidad de crecimientos bacterianos que pudieran enfermarte. Generalmente la fecha de caducidad se utiliza en alimentos perecederos, aunque malamente a veces se encuentran otros productos que más bien tendrían que tener una fecha de consumo preferente. Y la manera en la que lo encuentras es que aparece como caducidad o fetchcat o cat con mayúsculas, todo con mayúsculas o con mayúsculas la primera, o fecha de expiración, también es algo que utilizan, o fecha de vencimiento. Y la fecha de consumo preferente es el tiempo en el que el producto guarda sus características organolépticas justo como salió de la industria donde fue elaborado, y es un producto que se mantiene fresco durante esa temporada que te están vendiendo como fecha de consumo preferente. Una vez que esta se expira, tú puedes consumir el producto, aunque la calidad se va a ver disminuida, no necesariamente va a llevar un problema para la salud, pero si tú estás viendo un pastelito o un pan que tiene por ahí pelitos, que ya platicamos de los hongos el día de ayer, pues no sería muy sensato, uno, ni que lo destaparas y dos, mucho menos que lo consumieras, ¿no? Porque ya no te va a hacer bien. A veces, cuando se expira un producto de estos, pues ya platicamos cómo se ve. Se ve, a lo mejor en el chocolate se ven unas vetas blancas, que quiere decir que ahí migraron los cristales isomórficos de la manteca de cacao y pues por eso se ve así raro. Pero si te lo consumes, no pasa nada. Digo, ya no se ve tan guapo, ni se ve tan cuco, ni se ve tan bien. Digamos que sensorialmente te causa rechazo porque tiene este polvillo, pero si lo consumes no te vas a enfermar. Y las galletas se ven así como humedecidas, los panes se ven como mojados, se pierden los aromas, se pierden las texturas, pero no necesariamente nos va a implicar un riesgo a la salud. Y la manera en la que se presenta es conspref, más bien, consumir preferentemente antes de él y antes de él. Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos, preferentemente consumir antes de, que ya ven si aparece así, o fecha de caducidad o caducidad sólida.
¿vale? Bueno, también quiero platicarte que en estas supermercados aparece algo que es parte de los sistemas de calidad de la industria alimentaria, que son los famosos FIFO o los PEPs, que son las siglas son mnemotecnias igual, de First In, First Out, o primeras entradas, primeras salidas. Quiere decir que lo primero que llegó es lo primero que se debe llevar el consumidor. Entonces, yo voy a acomodar mis fechas de caducidad, siendo la más cercana la que vea el consumidor en el primer, o sea, pensándolo así de lado, ¿no? En el primer producto, en el que tenga aquí a la vista, voy a poner la fecha de caducidad que está más cercana porque se me va a vencer. Entonces, hoy es 6 de agosto, entonces tengo panes que se van a caducar el día 10 y tengo panes que se van a caducar el día 22 de agosto, los dos. Y entonces voy a acomodar los del 10 aquí al principio y los del 20 al final. Entonces, bueno, tú puedes hackear este sistema y si quieres que los alimentos te duren más en tu alacena, pues entonces busca el que tenga la vida de anaquel más larga y ese llévate. Aprovecha este sistema y aprovechalo a tu favor. Entonces, así es como puedes hacerte de los productos que tengan fecha de caducidad más lejana. Y cuando llegues a tu alacena, ocupa el mismo sistema. Si compraste latas de atún la semana pasada y no las has usado, seguramente ahora trajiste unas con una caducidad más lejana a esas. Entonces, esas ponlas al principio de tu alacena para que la próxima vez que prepares atún sean las primeras que tomes. Y entonces también en tu alacena no haya productos que tengan las fechas de caducidad pasadas. De tarea, bueno, no sé si tengo oportunidad o tengo derecho a dejarte una tarea, pero de tarea, échate un clavado a tu alacena y revísate las fechas de caducidad a ver cómo vamos con eso. Porque también pues es un espacio que podrías estar utilizando con otra cosa, ¿no? Entonces, échale un vistazo a eso porque de pronto, pues como que no ponemos tanta atención a esas cosas y son importantes para que optimices tu economía, ¿no? Para que consumas los productos que ya compraste en el tiempo adecuado. Bueno, otro de los elementos nuevos que vemos en las etiquetas son estos sellos de advertencia, que son eso, advertencia, te advierten que en ese producto está presente ciertos nutrimentos críticos en exceso. No quiere decir no te lo lleves, no quiere decir nunca me consumas, no quiere decir eso, quiere decir, oye, esto tiene exceso de calorías. Entonces, bueno, ya tuvieron oportunidad de revisar su índice de masa corporal, su perímetro de cintura. No sé si ya se fueron a hacer los análisis y si ya tuvieron sus resultados o están en eso, pero eso quiere decir que ya más o menos estamos viendo que no estábamos tan bien como pensábamos. Y eso nos pasa a todos. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con esa información? Si además aquí los productos me están advirtiendo, pues que quizás no sean tan convenientes. O sea, también esa es como una reflexión personal. Podemos encontrar hasta 5 sellos en los productos que tengan exceso de calorías, azúcares, grasa saturada, grasa trans y exceso de sodio. En el caso de las presentaciones más chiquitas, que generalmente son las que encontramos en las cooperativas, no caben porque tienen un tamaño designado ya, no cabe ponerle todos los sellos y entonces lo que hacen es que ponemos un solo sello en donde dice cuántos números de sellos tiene. No dice qué tipo de sello es, no dice cuál de todos es, pero nos dice cuántos. Y como decía la publicación que vimos, lo ideal es que busquemos la menor cantidad de sellos posibles en nuestros productos. Ajá. Además de los sellos, aparecen estas leyendas precautorias en donde nos están avisando que el producto tiene, o sea, también es como, pues como que pongas atención que este producto que está consumiendo el niño, que para ti es como algo que normalmente le dabas para que consumiera, resulta que contiene cafeína y contiene edulcorantes, los cuales no están recomendados para niños, ninguno de los dos. De hecho, la cafeína se prefiere que se evite completamente y que los edulcorantes pues tampoco sean consumidos por ellos. Entonces,
pues con esto ya nos damos cuenta que esa bebida negra que le dábamos a los niños porque era su primera palabra, pues no es tan recomendable que la consuma, porque la cafeína es una molécula que afecta el sistema nervioso central y puede generar algunos trastornos de comportamiento. Y bueno, los edulcorantes tampoco están recomendados para los niños porque los edulcorantes fueron diseñados para personas que viven con diabetes y que ya no pueden consumir azúcar. Pero los niños, bueno, si no tienen esa condición, no tendrían por qué estarlos consumiendo. Ahora, ¿qué tanto es tantito? ¿Quién decidió cuánto es exceso? Se realizó una reunión de expertos de la Organización Panamericana de la Salud y son expertos internacionales en los temas de nutrición. La Organización Panamericana de la Salud principalmente está formada por países latinoamericanos. Todos estos países estaban con la intención de generar políticas públicas para prevenir la obesidad y el sobrepeso. Y entonces, pues, diseñan esta tabla de criterios y la publican. Y entonces se toma esa publicación, se toman esas recomendaciones y son las que se integran en la norma 50. Entonces de ahí vienen estos excesos, bueno, estos criterios. Y bueno, como les había dicho, tenemos dos tablas, 6, que es la primera, en la primera fase se va a utilizar esta, que tiene ciertos límites. Y entonces, para un alimento que tiene más de 275 kilocalorías en 100 gramos de producto que es sólido, le vamos a poner exceso de calorías. Para un alimento que tenga más del 10% del total de la energía que provenga de azúcares libres, que son los añadidos más los intrínsecos, entonces le vamos a poner exceso de azúcar. Y para los alimentos que tengan más allá del 10% del total de la energía que provenga de grasas saturadas, le vamos a poner exceso de grasas saturadas. Y para el que tenga más del 1% del total de que la energía provenga de grasas trans, le vamos a poner exceso de grasas trans. Y para el que tenga más de 350 miligramos de sodio, le vamos a poner exceso de sodio. Y para la segunda fase, que es a partir del 2023, estos valores se hacen un poco más rigurosos. Pero bueno, todavía están en oportunidad de ajustarse en las formulaciones para poder cumplir con esta tabla de la segunda fase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Vamos al descanso. Bueno, antes de irme al descanso, Leticia, quiero platicarte que busqué lo de los equivalentes de la tuna y resulta que son 3 piezas pequeñas. Entonces, bueno, acuérdate que la dieta variada nos dice que debemos consumir diferentes alimentos de diferentes grupos, no solo tunas. Entonces, no sé qué tan recomendado, o sea, pensando en aquello que te dije que si es un equivalente de fruta en cada comida y son 3 tiempos, pero son 3 tunas, según esto podrías comer hasta 9 tunas en un día, pero no sería lo recomendable en el sentido de que no estás cumpliendo con la dieta variada. Aunque, según los equivalentes, puedes hacerlo, aunque no dice el gramaje de las tunas pequeñas. Tú que me preguntabas 4 o 5 tunas al día, pues mira, según esto, según esta información, hasta 9 pudieran ser, pero digamos que eso es lo que te comparto en la teoría, en la práctica no creo que sea tan conveniente. Entonces, bueno, entonces ya platicamos acerca de la presencia de los sellos y que lo más conveniente es que en productos de la misma categoría siempre hagamos la elección del que tiene menor cantidad de sellos. Y esto pues es fácil porque sí podemos encontrar dentro del mismo anaquel, en el pasillo, productos de diferentes marcas que tienen diferentes cantidades de sello. Entonces aquí pues será fácil porque encontramos productos que tienen 1, 2 y hasta 3 sellos. Pero también hay dentro de las mismas marcas productos que tienen diferentes procesos. Y a pesar de que todos son botanas y todos traen cacahuate, a la hora de que los vemos más a detalle nos podemos encontrar que entre ellos mismos también hay diferentes cantidades de sellos. Entonces, podemos elegir botanas que sean más saludables incluso dentro de la misma marca. Entonces, también para eso nos ayudan los sellos.
Ahora bien, ¿qué pasa con estos productos que son de la misma categoría y tienen el mismo número de sellos? Bueno, en este caso vamos a tener que hacer un switch, vamos a tener que revisar la tabla nutrimental que está presente. Aquí me falló porque te estoy haciendo el comparativo de una botana que tiene 3 sellos y una botella que tiene un sello, pero te voy a explicar qué es lo que tienes que revisar en sus tablas nutrimentales. Entonces, aquí la diferencia que está sucediendo es que la botana está siendo sometida a diferentes procesos que van a agregar o no calorías y, bueno, nutrimentos al producto final. Entonces, lo que estoy presentándote aquí es cómo se ve el producto de manera frontal. Uno te declara que es un cacahuate frito salado y el otro te dice que es un cacahuate tostado sabor chile y especias. Entonces, si te fijas, uno tiene el proceso de freído y el otro de tostado. El contenido neto de la botana son 180 grados en ambos casos. Uno tiene 3 sellos, el de exceso de calorías, de grasas saturadas y de sodio, y el otro tiene el sello de exceso de sodio. Y entonces, si te fijas, pues hace sentido porque cada vez que nosotros freímos, y también es algo así como que nos da mucha luz de todo lo que es frito, nos encanta porque los sabores se disuelven en la grasa. Y entonces todo lo que tiene grasita, pues es lo que nos parece sabroso, porque físico-químicamente las moléculas del sabor así es como funcionan, lamentablemente, ¿no? Entonces, acuérdense también que ya revisamos que las grasas nos están aportando 9 kilocalorías por gramo. Entonces, son unidades densamente energéticas, es decir, que te proveen mucha energía en un gramo, comparado con los proteínas e hidratos de carbono. Y entonces hace sentido que tenga exceso de calorías porque tiene pues grasa, porque lo estás friendo. Y además es grasa saturada, ¿no? Entonces, pues ojo ahí. Dentro de las declaraciones del empaque también vemos para el cacahuate frito que además dice que está salado y que no tiene conservadores artificiales y que son naturalmente buenos. Que estas son declaraciones que se vale que pongan, aunque, bueno, que es información para el consumidor, aunque pues más bien parece como mercado técnico, ¿no? Y te dice que por cada empaque hay 182 kilocalorías. Y en el otro caso nos están diciendo que es un cacahuate que, bueno, nos dicen que está tostado sazonado, que también es como información adicional, que está horneado, ¿ves? Yo te había dicho que estaba tostado, pero más bien está tostado porque fue horneado, y que no tiene aceite añadido. Entonces, todo lo que le provee ese sabor como a grasita es la grasa que viene naturalmente en el cacahuate, que también pues es una oleaginosa, pues es una matriz que naturalmente tiene aceite, ¿no? Grasas naturales. Y además grasas cardioprotectoras. Y en este caso, el contenido calórico de todo el empaque son 169 kilocalorías. Bueno, lo que me interesa que revises y que conozcas que está presente en la tabla nutrimental son estos valores, que son, bueno, viene toda la tabla en donde te dicen el contenido energético, las proteínas, las grasas, pero me interesa que pongas especial atención en esto. Las grasas saturadas, que son esas grasas que ya nos han platicado muchas veces los médicos, que son esas que se deben consumir en baja cantidad porque tienen esa oportunidad de ir cerrando la luz de las venas y las arterias, y entonces lo que están haciendo es que están cerrando la oportunidad de que pase la sangre a través de las venas y arterias, y entonces hacen que el flujo sea mucho más cerrado, y son los que provocan la hipertensión arterial, ¿no? Si eso pasa en la mayoría de de nuestra tubería, de nuestras arterias y venas, pues lo que estamos haciendo es incrementar la tensión arterial. Entonces, pues por eso es que hay que moderar los consumos. En este caso, las grasas saturadas de los salados son 7.6 gramos por cada 100 gramos de producto. Que luego sí me puedo comer 100 gramos de producto, ¿no? O sea, es una bolsita de 180, pues hasta 180 me puedo consumir. O sea, con ganitas, pues. Que no es lo ideal porque te dicen que la porción son 30 gramos, pero cuando ves la porción de 30 gramos, que es como un puñito así como mío, así, una mano pequeña, dices, ay, qué vacilada es esta, ¿no? O sea, necesito 3 porciones al menos, que más o menos son los 100 gramos, que más o menos es media bolsa de cacahuates. Pero bueno,
Si contrastamos estas grasas saturadas contra las del tostado sazonado, pues para 100 gramos tiene 6.8, que puedes decir, ni es tanto, la diferencia ni es tanta, ¿no? O sea, digamos, poniéndonos en un plan así de, vamos a darle chance. Sin embargo, fíjate, este proceso permite que haya presencia de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las grasas insaturadas se llaman así porque, bueno, la molécula de carbono tiene oportunidad de unirse cuatro veces, ¿no? Por la valencia que tiene, y cuando está insaturada quiere decir que tiene dobles enlaces. Cuando las grasas tienen estos dobles enlaces, quiere decir que tienen esa oportunidad de en cualquier momento abrir su enlace para pegarse con otra cosa. Generalmente esas otras cosas de las que se pegan se llaman radicales libres, que son estas moléculas que andan por ahí en el ambiente y que si el cuerpo las recibe en exceso pueden generar cáncer. Entonces, todas estas grasas que tienen estas insaturaciones, porque quiere decir que no está saturada la molécula, sino que todavía tiene chance de sacar esta oportunidad de enlace, se supone que detienen estos radicales libres y entonces evitan, previenen y protegen al cuerpo de los ataques de los radicales libres que generalmente derivan en cáncer. Entonces, de ahí que sea deseable, y estas son las famosísimas llamadas grasas cardioprotectoras, que son el omega 3, el omega 6, el omega 9, que omega quiere decir que es el último carbón, y el 3, 6, 9 quiere decir en dónde está la insaturación de esta grasa. Entonces, ese proceso de horneado permite que haya estas grasas insaturadas, que ya te había dicho que tenía el cacahuate porque protege el corazón, que son estas insaturadas, las poliinsaturadas y las monoinsaturadas, que el proceso del freído, de freír, no permite, porque si te fijas, el cacahuate frito no las tiene. Y al contrario, tiene grasas trans, que estas grasas trans están consideradas como aún más peligrosas que las saturadas para el sistema cardiovascular. Entonces, y por otro lado, las que tienen estas grasas poliinsaturadas o insaturadas no tienen grasas trans. Entonces, para mí, ahí ya tiene como una doble palomita, porque además de que no tiene grasas trans, tiene grasas insaturadas, que son estas que protegen al corazón y protegen al cuerpo de los radicales libres. Entonces, por esa razón, para mí ya este producto tostado ya tendría también ese valor agregado y tendría esa oportunidad de que me parezca mejor consumirlo contra el otro. Que sí, es que el frito sabe mejor, pues sí, porque ya platicamos que la grasita es donde está el sabor, pero aquí tenemos estos elementos que nos van a hacer beneficio y de todas formas estás consumiendo una botana, pero esta botana resulta ser mucho más saludable que la otra. Aquí quisiera hablar de azúcares, pero aquí solamente vamos a hablar de azúcares que están dentro del cacahuate porque estos no son cacahuates garapiñados, no tienen azúcar añadida. Entonces, el azúcar que estás viendo aquí es el azúcar natural del cacahuate y si te fijas en añadidos aparece 0 en ambos casos porque pues estos son salados, no son dulces. Y otro tema aquí a revisar pues es el porcentaje, el contenido de sodio. Y por eso es que tienen sodio los dos, porque el contenido es alto en ambos casos. Pero bueno, ya te expliqué cuál es la diferencia principal en la tabla nutrimental para que prefieras, además de que tiene menos sellos, tiene estas otras características que lo hacen como deseable para la salud. En el 2010, las tablas nutrimentales se veían como la estás viendo a la izquierda, y en el 2020 se destaca el contenido energético con negritas. Cuando quiero decir se destaca, quiero decir que está en negritas para que lo veas como más fácilmente, porque a veces no aparece la tabla nutrimental en forma de tabla. Eso no dice en la norma que tiene que ser en una tabla, porque a veces lo ponen como una lista, a veces lo ponen como un cuadro, a veces lo ponen como en una tabla pero que es redonda. En fin, los diseñadores gráficos tienen una creatividad impresionante y pues la propia norma no te dice cómo lo tienes que hacer, simplemente dice que tiene que aparecer. Y bueno, lo que no está prohibido está permitido, pero de pronto en una lista larga de nutrimentos es complicado que puedas distinguir cuánta grasa, cuánta proteína. Entonces, de esta manera, en el 2020 ya destacado, es fácil que busques la palabra sodio o la palabra que te interesa, azúcares, y puedas rápidamente leer cuánto contiene.
El que se presente en gramajes de 100 las tablas nutrimentales tiene un beneficio y te voy a decir cuál es. Si tú quieres comparar una caja de galletas de chocolate contra un tubo de galletas de vainilla y lo que quieres saber es cuál tiene más azúcar, como las dos tablas están por 100 gramos, estás comparando la misma cantidad de azúcar para la misma cantidad de producto, entonces no importa que sea una caja contra un tubo, vas a tener un resultado que corresponde al mismo gramaje. Igualmente, si quieres comparar 1 litro de leche chocolatada contra 125 mililitros de leche que tiene, que es así de algodón de azúcar. En el caso de los azúcares, si tenemos 12 gramos por porción, y aquí la porción son 2 galletas o 3 galletas, lo tengo que multiplicar por el número de porciones, porque aquí solamente me estaban dando los datos por porción, pero tengo que multiplicar por el número de porciones para saber el total del envase. Y resulta que estaba yo teniendo 33.6 gramos de azúcar. Que si yo te digo 33 gramos de azúcar, ¿eso es mucho o es poco? Pues quién sabe, porque es un poco difícil visualizar esa cantidad de azúcar. Sin embargo, si eso lo convierto a cucharadas, las cucharadas son algo que sí es como mucho más cotidiano, que es algo que sabes más o menos cuánto mide y que tienes oportunidad de visualizar más fácilmente. Una cucharada de azúcar se considera que mide 5 gramos. Entonces, si yo divido 33.6 gramos entre 5, me va a dar el número de cucharadas de azúcar, que para este producto son 6.72, es decir, casi 7 cucharadas de azúcar en 6 galletas. Y dices, bueno, pues eso no está tan mal. La Organización Mundial de la Salud, para una dieta promedio de 2.000 kilocalorías, dice que el consumo de azúcar añadida tendría que ser, que el tope máximo de azúcar debiera ser 10 cucharaditas diarias. Aunque están revisando que se convierta en 5, ese valor, esa recomendación. Ay, perdón, no es una recomendación, es un tope máximo de ingestión. Es decir, no te pases de 5 cucharadas al día, ¿no? Bueno, esa es la nueva propuesta, pero la propuesta actual son 10. Para una dieta de 2.000. Pero la dieta de 2.000 es una recomendación de talla internacional. Suena eso muy rimbombante, pero quiero decir que se toma una talla estandarizada de personas en el mundo, es decir, tanto para los noruegos como para los rusos, como para los japoneses, como para los peruanos, como para los mexicanos, vamos a estandarizar a 2.000. El detalle es que no todos pesan ni miden lo mismo, entonces no podemos estandarizar una talla así, porque incluso dentro de los mexicanos hay unas diferencias de talla impresionantes, o sea, comparemos a una persona que vive en Sonora contra una persona que vive en Chiapas o en Yucatán. Las tallas son muy diferentes. Luego entonces, también como ya platicamos, pues la dieta y el contenido energético de la cantidad de energía que se necesita un día esa persona es muy diferente para un yucateco que para alguien que vive en Sonora, por la talla que tienen. Y resulta que en México tenemos estas guías de práctica clínica que desarrolló el Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces aquí nos dice que para un peso normal en mexicanos, para las mujeres la recomendación energética va de 1.600 a 1.800, y ojo, lo está haciendo así como genérico en México, que ya también eso es complicado. Y para los hombres es de 1.800 a 2.000. ¿Por qué? ¿Por qué ellos más? Bueno, porque ellos necesitan más energía, porque tienen más músculo, etcétera, ¿no? Porque la talla es más grande, por eso necesitan más. Pero estamos hablando de pesos normales. Pero acuérdate que 7 de cada 10 mexicanos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, en la propia guía de práctica clínica también hay una recomendación para personas que viven con sobrepeso. Y para ellas, la recomendación es que se haga una dieta hipocalórica, es decir, que haya menos energía en la dieta para que con el ejercicio se queme la energía que tienen en exceso y entonces puedan alcanzar un peso saludable. Entonces, le están bajando la cantidad de energía que debieran consumir en un día. Y en el caso de las mujeres, esta recomendación va de 1.200 a 1.400,
Y en el caso de los hombres va de 1400 a 1600. Si esto lo comparamos, lo volvemos a cucharaditas, en el caso de las mujeres la recomendación iría de 6 a 7 máximo. Máximo puedes consumir hasta 7 cucharadas de azúcar añadida. Esto quiere decir, esa que agarras de la azucarera y le pones al café, al agua, a las galletas, a los pastelitos, ¿no? Toda esa que agregas, que no es parte del alimento como los cacahuates que vimos, o como la manzana, la fruta que ya tiene azúcar de manera natural. Estamos hablando aquí de esta que se añade. Para una mujer con sobrepeso, máximo 7 y no más. Y para un hombre, desde 7 hasta 1600, hasta 8 cucharaditas, máximo 8. Entonces, si nos regresamos al ejemplo de las galletas, aquí ya son 6.7, que son 7 cucharadas. Entonces, según la tabla para las mujeres con sobrepeso, pues 7 cucharadas es el tope máximo. Entonces, ¿quieres comerte tus galletas? Pues dátelas, las 6, el empaque completo, pero entonces el resto del día ya no debes consumir más azúcar añadida. Todo lo demás que consumas en el día no debe contener azúcar. Y ojo, porque hay algunos productos que saben salados, pero tienen azúcar, como la catsup, como algunos aderezos, que de alguna manera, y cuando lees la lista de ingredientes, te vas a dar cuenta que ahí que está el azúcar totalmente declarada, ¿no? Entonces, pues está complicado que si me como 8 galletas, yo ya no voy a comer azúcar el resto del día, porque entonces a mi café, ¿qué? El café con el que me las voy a tomar ya tiene que ir sin azúcar, ¿no? En fin. Aquí te quise poner un ejemplo de un dulce. Es un poco grosero este ejemplo porque, número uno, tampoco cumple con la nueva disposición de la 51, a pesar de que ya es un producto que compré ya con los sellos, pero su tabla de información nutrimental está solamente dado para la porción, no está dado para 100 gramos. Y tiene un poco de sentido porque el tamaño de la porción son 30 gramos y son de estos dulces que vienen como en un dispositivo, así que parece como una jeringuita. Y pues ese es el gramaje que manejan, 30 gramos por porción. Y entonces te hacen la tabla nutrimental para 30 gramos. Entonces te dicen, de 30 gramos, 23 son azúcar. Y dices, órale, yo pensé que había más tamarindo que azúcar, pero ya que lo revisas, y bueno, viendo la tabla, perdón, la lista de ingredientes que está ahí, el primer ingrediente es azúcar, y luego tiene agua, y luego tiene jarabe de maíz, que acuérdense que también es otra azúcar, y luego viene chile en polvo, ácido cítrico, sal yodada, goma jantana, y entonces ¿cuál tamarindo? Porque pues ya ahí en la goma está la situación, la sensación está como de gomosidad, y no tiene nada de fruta, ¿no? Pero bueno, es un dulce y se espera que tenga azúcar. Pero oye, que el 77% de la fórmula sea azúcar, está grueso, ¿no? Y si yo decido entrarle a uno, me voy a consumir 23 gramos de azúcar, es decir, 4.6 cucharaditas, o sea, casi 5, 4, porque bueno, si nos ponemos en plan de profesor, de querer pasar a los alumnos, 0.6 sube a 5, ¿no? Entonces son 5 cucharadas de azúcar, pero para mi condición de mujer con sobrepeso, acuérdense que yo puedo tomarme hasta 7 máximo. Y ya nada más por comerme este dulce, me voy a gastar las 5 de hoy, ya nada más me van a quedar 2 libres. ¿Me conviene? Bueno, pues hoy es mi cumpleaños. Me conviene porque es un gusto que quiero darme. Bueno, pero no vas a comer pastel, porque este es lo que estás decidiendo en donde vas a gastar este tope máximo de azúcar que puedes consumir al día. Entonces también es como, pues mucho de generar esta conciencia, ¿no? Porque es, no, pero yo quiero pastel. Bueno, pues entonces olvídate del dulce tamarindo. Y aquí lo que quiero platicarte, compartirte es el criterio de cómo funciona esto de los sellos. Entonces me dicen, son 30 gramos por porción, lo cual significa que son 2 galletas. Y son estas galletas que nos gustan tanto, que tienen chispas de chocolate y que además tienen una base de chocolate, que son deliciosas y que vienen en paquetitos de 6 y que claramente ahí dice que la porción es de 30 gramos y que claramente dice ahí que tiene 3 porciones y que fácilmente uno puede consumirse las 6 galletas porque están bien buenas sin pena ni gloria. Pero la información está ahí. Y entonces te dice, 30 gramos es la porción.
Sin embargo, para establecer la presencia o no de los sellos, siempre se hace en base 100 gramos. Y bueno, puede parecer un poco injusto porque dices, bueno, a la hora de que yo le pongo crema a mi café, pues no le pongo 100 gramos porque sería demasiado. Sería casi un tercio del bote lo que le pondría si le pongo 100 gramos. Sin embargo, en términos de cálculos, se estableció que son 100 gramos, que en este caso, pues, son un poquito más de 2, 4, 6, de 6 galletas. Entonces dices, ah, no, bueno, sí me puedo comer 100 gramos de galletas fácilmente, ¿no? Pero no así para todos los productos. Sin embargo, se tuvo que establecer un límite a partir del cual se pudiera decidir la presencia o no de sellos, y lo que se estableció fueron estos 100 gramos. Entonces, se hace el contraste de la tabla 6 contra los 100 gramos de producto, y entonces tengo aquí que para poner el sello de exceso de calorías, el requisito es que sea mayor de 275 kilocalorías la energía total. Y entonces aquí el contenido energético total de 100 gramos son 467 kilocalorías. ¿Es más grande? Sí. Entonces, sello, lleva 1. Luego, para el exceso de azúcares me dicen, tiene que ser más del 10% de energía total proveniente de azúcares libres. Los azúcares libres se consideran los añadidos más los intrínsecos, es decir, todos los azúcares que están presentes, es decir, azúcares. Porque en la tabla vamos a revisar que dice azúcares, que son los azúcares totales, y azúcares añadidos. En muchos casos, los azúcares añadidos y los totales son los mismos. En otros no. Por ejemplo, para el caso de la leche que tiene azúcar intrínseca, o de la fruta que viene en las mermeladas, pues ahí también hay azúcar que viene de manera natural en los productos y que entonces va a sumar para los azúcares totales, pero va a ser distinto de los añadidos. Entonces, aquí como estamos hablando de energía, tendríamos que revisarlo en términos de kilocalorías. Lo que tenemos que hacer para obtener este cálculo es tomar los gramos de azúcar y multiplicarlos por el factor de conversión de energía, que son 4 kilocalorías por cada hidrato de carbono, que en este caso son 40 gramos de hidratos de carbono. Entonces estos 40 gramos los tengo que multiplicar por 4 y así obtengo que son 160 kilocalorías provenientes de azúcar. Y estas 160 kilocalorías corresponden al 34.26% de las 467 kilocalorías totales del producto. Suena un poco, pues, complicado, pero cuando entiendes el concepto, no lo es tanto, ¿no? Ya habíamos platicado de la cantidad de azúcar, de energía que nos provee 1 gramo de azúcar, y simplemente estamos multiplicando los gramos de azúcar por la cantidad de energía que proveen, y eso lo estamos contrastando contra la energía total del producto para ver qué porcentaje es, porque justo este es el dato que nos va a decir si es mayor a 10 o menor a 10, y entonces si hay presencia o no de sellos. Entonces, como el porcentaje de energía que viene de azúcares es mayor a 10, que es 34, entonces también vamos a agregar el sello de exceso de azúcares. Ya llevamos 2 sellos. Ahora bien, para el sello de exceso de grasas saturadas, tenemos que hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a multiplicar por el factor de 9, porque por cada gramo de grasa se obtiene 9 kilocalorías de energía. Entonces, vamos a tomar los gramos de grasa y los vamos a multiplicar por el número de kilocalorías que vienen de la grasa, que son 9. Y ese número de kilocalorías lo vamos a contrastar contra el total de los 100 gramos para ver a qué porcentaje corresponde. Y en este caso corresponde al 33.9%. Luego entonces también vamos a agregar el sello de exceso de grasas saturadas. Para el caso de las grasas trans, el porcentaje de energía tiene que ser mayor a 1% que provenga de estas grasas para que aparezca el sello. Sin embargo, en este ejemplo, las grasas trans están ausentes, por lo tanto, corresponden al 0% de la energía que proviene de ellas, y entonces no vamos a agregar este sello. Y para el caso de sodio, nos dicen que tiene que ser más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o mayor a 300 miligramos presentes en productos sólidos, que en este caso, pues sí, las galletas son producto sólido,
Y entonces revisamos la tabla y nos dice que para 100 gramos tenemos 333.3 miligramos de sodio, que es más que los 300 que nos están marcando aquí. Luego entonces también vamos a agregar el sello de exceso de sodio. Y si tuviéramos una presentación más pequeña, que no creo porque son 6 galletas, pero bueno, el sello que tendría que aparecer es el de los cuatro sellos. Entonces así es como se establecen los criterios para que aparezcan los sellos en los productos. Ahora, quiero darle la vuelta a esto y ahora quiero hablar de otra cosa, que son los productos light. En la normativa mexicana no existe una definición, ni siquiera en la Ley General de Salud, o sea, en ninguna normativa que tenga que ver con salud y con alimentos en México, nos vamos a encontrar el término light en ningún lado. Sin embargo, pues la mercadotecnia nos hace pensar y nos hace pedir y buscar estos productos light o ligeros que nos dan esta impresión, incluso desde los colores, ¿no? Los productos light generalmente son en tonos pastel y nos da esa sensación de que es más clarito, es más ligero, es mejor, digamos, psicológicamente hablando. Sin embargo, cuando hacemos un comparativo de los productos con las tablas nutrimentales, y ojo, esto yo lo hice ya hace un rato, porque igual y tienes por allá a la mano tu leche, tu cajita de leche Alpura y me vas a decir, oye, no, aquí, yo tengo otros datos. Pero bueno, este es un ejemplo de unos productos que en ese momento yo compré y esto es previo al nuevo etiquetado, pero no importa porque en realidad los datos que me interesa que revisemos ya están aquí y es que una leche entera contra una leche light, contra una leche deslactosada y una deslactosada light. Aquí quise poner uno de estos alimentos líquidos de coco para que veas la diferencia en cuanto a contenido y cómo es que de ninguna manera podrían llamarse leche y vamos a ver por qué. Entonces, tengo aquí la leche entera que nos provee 12 gramos de azúcar y la leche light nos provee 12.6 gramos de azúcar. ¿Qué hago? ¿Por qué me está dando más? Y la leche deslactosada nos provee los 12 gramos de azúcar. Y ojo, estas son leches sin sabor, ¿no? Quiere decir que esta azúcar es la intrínseca de la leche, la que naturalmente viene. O pudiera tener un añadido, como aquí estamos viendo, ¿no? Y aquí en la deslactosada light, 12 gramos de azúcar y el alimento líquido de coco, 0 gramos de azúcar. Entonces ahí dices, pues este está mejor porque no tiene azúcar, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí? Si es light, ¿por qué tiene más azúcar? Ahora vamos a revisar la grasa. La leche, esta es entera, entonces obviamente va a tener mucha más grasa que la light porque esta se supone que es descremada o baja en grasa. Y entonces la leche entera tiene 4.6 gramos, la leche descremada tiene 1.6, la deslactosada tiene 3.3, la deslactosada light pues es descremada, además de deslactosada tiene 1.6 y la de coco tiene 6.2 gramos de grasa, que acuérdense que la grasa nos provee 9 kilocalorías por gramo. Entonces ahí el contenido calórico pues ya puede ser similar porque te ahorras los 12 gramos de azúcar, pero estás ahí agregando gramos de grasa, ¿no? Luego, el contenido de proteína es para la entera 7.8, para la light 8.1, para la deslactosada 7.8 y para la deslactosada light 7.8 y para el alimento líquido es 1.2. Entonces, aquí, digamos que esta es una fuente muy importante de calcio y de proteína. Y entonces, que es el alimento líquido que no tiene nada que ver con la leche, no te está proveyendo absolutamente nada que ver de calcio y muy poca proteína, que además estas son proteínas vegetales. Acuérdense que las proteínas vegetales se tienen que combinar con otras proteínas vegetales para convertirse en proteínas completas. Entonces, de ahí está la respuesta de por qué no es tan recomendable que consumas estos alimentos. En este caso, que es la leche de coco, pues no te está proveyendo azúcar, pero hay otros casos en los que sí, como la leche esta de nuez o de almendras, que tienen otros contenidos de azúcar. Igual y también tienen otros contenidos de proteínas y son más elevados, sin embargo, nunca van a alcanzar los niveles de proteínas de la leche. Bueno, no me quiero desviar más con eso. Aquí lo que quiero destacar es una cosa, que es que la leche light, estos productos light específicamente en la leche, vamos a tener un
un incremento en los azúcares y una disminución en la grasa. En el caso de la deslactosada no tiene que haber diferencia porque la diferencia entre una leche, bueno, tú la pruebas y dices, es que esta sabe más dulce, yo creo que tiene más azúcar, pero no, en realidad lo que está pasando es que la lactosa es un disacárido, es un azúcar que está formada por dos entidades, la glucosa y la galactosa. En la lactosa, estas están unidas y entonces es una molécula grandota. Conforme nos hacemos grandes, vamos perdiendo la oportunidad de romper este enlace que está aquí, que forma la lactosa. Y entonces lo que hacen estos productos deslactosados es que meten una enzima que se llama la lactasa, que es una enzima que corta este enlace, y entonces en el producto están ahí ya por separado la galactosa y la glucosa es la que nos da esa sensación de dulce. Entonces, como está disponible, en tu lengua se siente dulcecito, pero el contenido de azúcar es exactamente el mismo, solo que como está más disponible para tu paladar, para tus papilas gustativas, desde el primer sorbo ya estás sintiendo el sabor dulce del azúcar de la leche, porque está en estas dos, en esta entidad solita, no ya por separado la galactosa por un lado y la glucosa por otro, pero no significa que tenga más azúcar. Ahora bien, otra cosa que pasa con el azúcar y la grasa en los alimentos de manera físico-química y digamos ya en términos de reología, es que para que tanto el azúcar como la grasa son elementos que nos dan fluidez y nos ayudan a que vaya en los procesos a través de las tuberías avanzando perfectamente el producto. Entonces, si tú vas a quitar un elemento tan importante como la grasa, la fluidez se va a ver comprometida. Y no solamente estoy hablándote de lo que pasa por la tubería, sino de lo que se tiene que bombear, o sea, la energía que tienes que poner para mover esa masa. Entonces, la manera de contrarrestar este efecto de quitar la grasa es agregar polisacáridos que ayuden a la fluidez para que no se comprometa mi proceso y mi bomba no sufra y no haya un gasto mayor de energía para tener que mover el proceso. Entonces, digamos que este efecto de que los productos light tengan más azúcar que grasa, pues está dado por esta cuestión reológica de ayudar a la fluidez del producto y en realidad el producto es light porque estás quitando un elemento que da mucha más contenido energético que son las grasas y le estás agregando hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono te vas quitando 9 y estás poniendo 4, entonces sí vas a tener de todas formas un déficit de energía y va a tener menor contenido energético que el original. Por eso es que cuando vemos el contenido total de kilocalorías, pues sí hay una diferencia, pero es por esta situación, porque quitas grasa, pero pones hidratos de carbono. Entonces, pues en realidad, sí conviene que sea light. Bueno, pues quizás sí, porque sí nos conviene comer menos grasa, pero es por esto, ¿vale? Ahora bien, me impacta un poco ver en las redes sociales que las personas están más preocupadas por esta situación de que están desapareciendo los personajes que por qué estamos haciendo estas medidas, ¿no? ¿Por qué se están tomando estas medidas tan agresivas en los productos alimentarios? Entonces, es impresionante todos los memes y todas las publicaciones que se hacen alrededor de esta desaparición de personajes, porque somos un poco emotivos, ¿no? Y estos personajes pues nos acompañaron durante la infancia y pues cumplieron el cometido de que nosotros nos engancháramos con una marca y que incluso tuviéramos una relación sentimental con ella. Sin embargo, pues necesitamos que nuestros niños dejen de tener el primer lugar en obesidad infantil a niveles mundiales. Necesitamos ayudarles y esta es una estrategia de un montón que se necesitan para que suceda. Entonces, bueno, la aplicación de la norma sigue su curso. Ya por ahí vas a encontrarte con estos productos imitación, que viene la palabra imitación en mayúsculas, que estos todavía no están cumpliendo el requerimiento porque imitación tendría que ir del mismo tamaño que el resto de la declaración. Pero bueno, ahí va la aplicación y va a seguir, ¿no? O sea, quieres tu aval,
vas a tener aval, pues tienes que quitar los sellos, vas a preservar tus sellos, entonces debes quitar el aval, y así. Entonces, no termina aquí la historia de la norma 51, ya vimos que es una historia escrita para continuar hasta el 2028 al menos, y entonces vamos a seguir viendo cómo van poco a poco implementándose estos lineamientos que están establecidos ahí. Ahora, interpretar correctamente el etiquetado va a resolver el problema de obesidad en México. Y ojo que te dije interpretar correctamente el etiquetado, que eso es algo bien complicado. Es número uno que sepas que cambió, que sepas por qué cambió, que entiendas cuál es la información que está ahí y que además la ocupes a tu favor y que tomes decisiones a partir de ella. Son 5 pasos que son bien complicados porque no es tan fácil que esto suceda. Sin embargo, ustedes ya tienen la base para eso. Entonces, bueno, las conclusiones de esta sesión sería que hay que prepararse para ir a hacer las compras, hay que limpiar las alacenas, hay que limpiar los refrigeradores, debemos hacer nuestra lista, acuérdense de llevar su cubrebocas, su careta, comer antes de ir, preparar estas bolsas que ya no nos dan porque ya no hay bolsas de plástico, y además llevar tu hielera o tu bolsa térmica para que la cadena de frío no se pierda, y estar en la conciencia de que las etiquetas tienen información que nos van a aportar para que tengamos mejores decisiones a la hora de comprar, que puedo seguir comprando mis productos, mis botanitas, mis refrescos, sí lo puedo hacer, pero entonces tengo que revisar cuál es el que me conviene más en términos de salud. La lista de ingredientes ya vimos que puede ser una gran orientación para revisar la calidad del producto, también que el número de sellos nos advierte la presencia de nutrimentos críticos que si se consumen en exceso puede que no sea tan conveniente. También vimos que podemos echarle un vistazo a la tabla nutrimental para tomar una mejor elección y que nos conviene elegir los productos que tienen la menor cantidad de sellos y acuérdense que tenemos que revisar nuestros números. Eso no me voy a cansar de decirlo. Y bueno, casi estamos en la recta final del curso en general y entonces quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones ya finales. No estoy segura de que hayamos platicado esto de la obesidad, que es una enfermedad de muchas causas. No es simplemente esta situación de energía y gasto, sino que también tiene que ver con cuánto dinero tengo para comprar comida. Toda la comida saludable es accesible, está disponible aquí en la tienda en la que yo voy, aquí en el entorno, en el mercado, en la zona comercial en la que me encuentro. Para mí es fácil o difícil acceder a esta comida saludable. Yo tengo la capacidad de cocinarla o no, sé hacerlo, no sé hacerlo, quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Tengo esta oportunidad de hacer ejercicio en mi casa y es algo que me gusta hacer o prefiero salir a caminar a hacerlo. Puedo salir a caminar o hay inseguridad en mi colonia y ni siquiera puedo hacer eso. Y entonces no puedo hacer ese gasto energético porque vivo en una colonia o en una zona de mucho riesgo. Hay oportunidad de que consuma verduras frescas por aquí o es demasiado lejos. Tengo la central de abasto a mano, tengo la oportunidad de consumir esos productos de primera mano o me queda demasiado lejos o estoy trabajando en Santa Fe y de plano ni siquiera hay como dónde pueda hacerme de esos productos porque todos son restaurantes o tienditas de productos procesados. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para que eso suceda, no? Hay como un montón de factores que afectan que yo pueda tener este equilibrio gasto, ingreso de una manera adecuada. Y estos factores, pues, no nada más son económicos, sino también son culturales, incluso tienen que ver con la política, ¿no? O sea, yo a la escuela a la que voy tengo oportunidad de tomar agua simple del bebedero. Hay bebederos en mi escuela, eh, o solamente lo que venden en la cooperativa y no venden agua. No sé, son demasiados factores y entonces se necesita que haya como políticas públicas integrales para, para resolver esta problemática, ¿no? Tendría que ser una solución de manera diversa y de manera transversal. Tendríamos que procurar que haya políticas públicas que fomenten apoyos a los agricultores, que fomenten la biodiversidad, que apoyen a la generación y cuidado de los recursos naturales. Necesitaríamos políticas públicas que hablen acerca de la prevención,
más fuertemente, más allá de los tratamientos, además de la prevención a las generaciones que todavía no tienen estos problemas y que, bueno, para quienes ya tienen el problema, que tengan esta oportunidad de tener un tratamiento y darle seguimiento. O sea, ya me diagnosticaron diabetes, ya estoy yendo al médico, en la clínica me están dando los medicamentos, pero cada vez que voy no hay medicamentos y entonces pues ahí se rompe este seguimiento al tratamiento tremendamente, porque si no tengo los recursos para comprar el medicamento, pues ya valió, ¿no? Mi tratamiento. Y bueno, también dentro de estas políticas públicas de salud, quizás pues valga la pena hacer un esfuerzo para impulsar programas de activadores físicos, programas de educación alimentaria, o desde la política pública económica, pues que se incremente el grabado de alimentos con alto contenido energético, que ya por ahí lo vimos para los refrescos, pero quizás necesitemos que sea más grande el impuesto. Que haya subsidio a productores de alimentos saludables, y no solamente estoy hablando de campesinos, sino también de personas que desarrollan barritas, galletas, pasteles, en fin, una serie hay una gran creatividad entre los mexicanos para desarrollar productos que no sean tan energéticamente densos y que sean más naturales. Apoyar a las cadenas cortas de distribución de los alimentos frescos para no tener que ir hasta la central, sino que haya por aquí productores locales a los que yo pueda acceder. Políticas públicas que tengan que ver con educación a todos los niveles educativos, no solamente a los niños, sino también a los adolescentes y a los propios adultos y a los adultos mayores, y que haya generación de materiales que sean accesibles para todos, porque también necesitamos que nos hablen en un lenguaje que sea comprensible y que sea fácil de entender y que sea accesible para que yo pueda realmente llevar a cabo estas acciones, ¿no? Todas estas acciones que te estoy platicando, pues tendrían que ser como un esfuerzo, es un esfuerzo de comunidad, es un esfuerzo, sí puedes decir, pues que lo haga el gobierno, pero también tú como parte de la comunidad, como parte de la población mexicana, tendrías que aportar algo, porque seguramente tienes expertise en alguno de estos temas y pudieras aportar algo, o trabajar en eso, ¿no? Eh, una vez que esté implementado. Como ser humano, la salud está conformada por el triángulo de la salud, que está donde se converge tanto la salud física como la salud mental como la salud social, y el principal activo que tenemos cada uno de nosotros, pues somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entendimiento, nosotros. Entonces, si todo esto que yo te estoy diciendo pudiera ser de manera transversal y conjunta, pudiera empezar a resolver esta pandemia que tenemos como mexicanos, pero no podemos empezar a trabajar desde allá porque quizás ni siquiera tenemos acceso a poder hacerlo, ¿no? No somos quienes escribimos las políticas públicas, pero podemos empezar a resolver lo que nos corresponde en primera persona. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer qué está pasando, cómo estoy hoy, y puede ser desde que tú solito te subas a la báscula y tú solito midas tu cintura y tú solito veas cuánto mides y tú solito hagas el cálculo del índice de masa corporal y hagas el contraste de la relación que se obtiene con tus datos contra la tabla de la OMS y digas, ah, caray, no estamos tan bien. Que tú solito vayas y hagas tus pruebas de laboratorio, tus exámenes generales de orina, la química sanguínea, y que los resultados mismos vienen ahí, los límites que están pasados y los que no. Ahí mismo tú lo puedes ver. Claro que lo ideal es que vayas al médico, porque ¿cuándo fue la última vez que fuiste a hacerte un chequeo? Entonces, sería buena idea que por estos días tuvieras esa oportunidad. Y más allá de que te den la cita, porque luego es complicado, porque se tardan meses en darte una cita, pero mejor que sea preventivo y entonces así tienes oportunidad de esperar sin problemas. Aprovechando que ya ahorita tuviste un poco de información para mejorar tu alimentación, pues empiézale. ¿Cómo? Integra verduras a tus platillos, vamos a buscar estos ingredientes nuevos que normalmente yo no consumo. A mí solo me gusta la cebolla blanca. Bueno, te invito a que pruebes la cebolla morada, te invito a que a tus ensaladas aburridas de hojas de lechuga le metas mejor hojas de espinaca, que le pongas algún germinado, que le agregues una frutita, que le pongas semillas, quesito, y vas a ver que nunca más una ensalada se va a volver aburrida en tu vida. Que prefieras los alimentos que son horneados, asados, empapelados, al comal, cocidos al vapor,
por encima de los fritos. Vimos ahorita el resultado de energía calórica entre un producto frito y un horneado, que seguía siendo una botana, pero la diferencia en términos de energía era muy diferente. Vamos a procurar hidratarnos siempre, siempre, siempre con agua natural. Si no nos gusta el agua natural, podemos empezar a bajarle a nuestra bebida carbonatada y en lugar de tomarla como normalmente la tomo, te invito a que empieces a diluirla para que poco a poco la vayas abandonando o que busques una opción light para que no estés consumiéndote 12 cucharadas de azúcar. No te bebas tus calorías. Es mejor que las mastiques a que te las bebas, porque de todas formas vas a llenarte de energía que no vas a gastar y entonces se va a almacenar. Eso ya también lo habíamos visto en la primera sesión. También es bien importante arrancar la actividad física y que sea adecuada a tu condición. No quieras estar tan motivado que mañana mismo me voy a correr un maratón porque te puedes lastimar. Entonces, bueno, asumir que, bueno, he sido un sedentario crónico, pero estoy convencido que ya no quiero serlo más y entonces voy a empezar. Lo ideal es que vayas con tu especialista de la salud y él te diga cómo puedes empezar. Generalmente, la primera etapa es que camines lo más que puedas. Incluso había por ahí un sistema de reducción de peso que te decía, si siempre andas en el coche, estacionate lo más lejos de la puerta para que al menos ese pedacito lo camines, ¿no? Empezar a caminar es como la primera actividad física que se recomienda. Entonces, si quieres, arráncate con eso en lo que vas a que te digan cómo, dependiendo de tu condición actual, qué es lo que te conviene hacer para mejorar tu condición física. Vamos a preferir consumir alimentos en lugar de productos. Ya vimos cómo se deben elegir los productos, ya los productos en las etiquetas nos están diciendo mucho, pero vamos a preferir comer alimentos que vamos a preparar nosotros en lugar de comprar productos ya elaborados. Acuérdate que te platiqué que mientras más procesado esté un alimento, menor cantidad nutrimental, menor calidad nutrimental va a tener. Entonces, pues mejor tener más vitaminas y más minerales que menos, ¿no? Sobre todo estos micronutrientes que aunque se necesitan en poquito, se necesitan todos los días. Otra de las recomendaciones es que elabores recetas nuevas y saludables. Ya ahora, como te platiqué, hay un boom en las redes de cualquier platillo que se te ocurra que quieras desarrollar, lo pones en el buscador y aparecen 5 o 10 videos en que te dicen diferentes maneras de cómo elaborarlo y de manera fácil y sencilla. Entonces, ya no hay ese pretexto de que no, pues es que mi abuelita le heredó el recetario a mi hermana y yo no tengo ninguna receta de nada. Ya hay como muchas recetas fáciles, accesibles en todos lados, entonces ese pretexto ya se terminó. Si tú eres de esas personas que tienen afición por consumir alcohol y tabaco, es difícil deshacerse de esos hábitos. Sin embargo, te invitaría a que disminuyas tu consumo lo más posible porque ya vimos que también agravan las condiciones de comorbilidad y entonces es más fácil que te puedas enfermar de algunas condiciones simplemente por el hecho de tener ese hábito, ¿no? Entonces, la recomendación sería que procures eliminarlo, o si no puedes eliminarlo, pues por lo menos irle bajando. También es muy importante que te cuides a ti mismo. ¿Quién más y quién mejor te va a cuidar si no empiezas tú a hacerlo? Entonces, la manera de cuidarse también implica que se tenga una buena higiene del sueño, que cuando uno duerma verdaderamente descanse. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te angustia, te recomiendo que si es algo que tienes que hacer y no te quieres olvidar de hacerlo, apúntalo y entonces así ya vas a estar con la seguridad de que no se te va a olvidar. De pronto estamos así de, ay, le tengo que hablar a fulano, que no se me olvide y entonces estás como con esa angustia de que no se me vaya a olvidar porque le tengo que hablar mañana a las 8 de la mañana y que no se me pase la hora y entonces ni siquiera descansas por estar pensando en lo que tienes que hacer y de alguna manera si pones una alarma o si escribes en un papel que vas a ver mañana temprano, seguro no se te va a olvidar. Entonces, ayúdate un poco a que puedas descansar cuando duermas y duerme lo suficiente. En las diferentes etapas de la vida se necesitan diferentes tiempos y horas de descanso. Ya en las etapas adultas, pues más o menos va entre 7 y 8 horas, o de 8 a 10, cuando mucho. Pero lo ideal es que no nos pasemos de eso porque o que no sea mucho menos de eso, porque ponemos al organismo en problemas cuando no se descansa lo suficiente.
Realiza también actividades recreativas, eso que hace que te relajes, no sé, alguna manualidad. Se vale que juegues videojuegos si es algo que te gusta, pero también pon unos límites, ponte a leer. Leer en voz alta hace la diferencia entre leer en voz baja, porque las conexiones cerebrales son diferentes. Ponte a armar un rompecabezas, platica con tu familia, con las personas con las que vives. Esa parte social también es muy importante. Y bueno, a veces esto nos ayuda igual a mover el cuerpo, ¿no? A que vayamos a jugar quemados con los vecinos, aunque ahorita está un poco difícil eso de estar teniendo interacciones con personas ajenas a la casa, pero bueno, organízate un club de hacer ejercicio ahí en tu propia casa, en donde también hay muchos videos en donde con los que puedes iniciar la actividad física de una manera tranquila. Incluso hay algunos que son muy chistosos porque son para que estés en la silla moviéndote, ¿no? Pues generalmente son para los adultos mayores, pero también ahí vas haciendo un poco de tono en los músculos y eso ya es moverte, ya estás ayudándote. Es muy importante que hagas comunidad. Ahora es crucial que no salgamos a visitar a nadie, pero puedes organizar videollamadas para sentirte cerca de las personas a las que estimas. Y pues ámate, atiende tus problemas, o sea, ya sabes que tienes un problema, tú sabes cuál es, pues es hora de que vayas a atenderlo porque nadie lo va a solucionar por ti. Si no puedes solucionarlo tú solo, pide ayuda, haz comunidad, cuídate, como piensa en alguien a quien amas profundamente y cómo lo cuidarías. Y esa es la manera en la que te tienes que empezar a cuidar a ti. Aprecia todo lo que tienes, agradece por todo, porque esta oportunidad de estar vivos aquí y ahora es algo maravilloso. Y pues el cambio, tu cambio de vida va a comenzar hoy contigo. Por favor, no digas, sí, qué padre, bueno, la próxima semana voy a comenzar. No, comienza hoy, comienza ahorita. Comienza ahorita tomándote un vaso de agua, respirando tranquilamente, agradeciendo, ubicándote dónde estás y agradeciendo dónde estás, porque no todos tienen esta oportunidad de estar en casa tomando un curso. Hay personas que obligadamente tienen que salir, hay personas que están en el hospital en este momento esperando noticias de sus familiares, hay quienes están en el hospital y que están intubados. Pensando en estas condiciones de otras personas, pues es para agradecer esta situación en la que estás hoy, ¿no? Entonces, no pierdas la perspectiva de eso. Y pues agradezco muchísimo el interés por este curso. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Aquí te dejo mi correo electrónico y las redes sociales del Programa Universitario de Alimentos, por si quisieras comunicarte con nosotros, si tuvieras alguna duda o algún otro comentario, pues o una duda más puntual, con muchísimo gusto estoy para servirte, para atenderte, y pues agradezco la oportunidad del Instituto de Investigaciones en Materiales para compartir esta información con ustedes. Entonces, dejo la oportunidad para que platiquemos si es que alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, o para lo que los organizadores decidan qué vamos a hacer con el tiempo que queda. Muchas gracias, Berenice. Pues si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta, puede abrir su micrófono con toda confianza. Tenemos una pregunta de Miriam que nos pregunta que si es bueno o malo tomar stevia en una dieta. La pregunta sería, Miriam, si tú vives con diabetes, el stevia es un edulcorante que se utiliza para brindar dulzor sin proveer azúcar a los platillos. Y los edulcorantes están recomendados para personas que viven con diabetes. Entonces, si tú no tienes este padecimiento, lo ideal es que consumas pocas cantidades de azúcar. Y bueno, hay una gran serie de edulcorantes, los ciclamatos, los esplenda, las propios estebiócidos, los xilitoles, los polioles de alcohol, pero pues todos tienen ahí un resabio, al final te da como la sensación de un saborcillo ahí medio extraño, entonces luego no es tan agradable al paladar. Y te digo, estos edulcorantes están más bien recomendados para personas que viven con diabetes. Pero pues si tú quisieras consumir algo dulce sin calorías, pues está bien que consumas el stevia.
no se ha reportado ningún problema a largo plazo de consumo de stevia porque es un edulcorante demasiado nuevo. No hay que confiarse de que, ay, bueno, este no tiene ninguna contraindicación. No la tiene porque es una molécula demasiado nueva y que tampoco te vendan la idea de que es un edulcorante supernatural porque viene de una hojita, porque finalmente tiene su procesamiento químico y generalmente el que viene de la hojita tiene ahí un resabio medio amargo porque la propia molécula así viene de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, pues, si es tu gusto y te gusta, está bien, y si además pues tienes el padecimiento, es recomendable, pero digamos, para una persona en condiciones normales, pues no hace la diferencia. Luego Griselda dice, en la escuela primaria 17 de abril de Morelos hay un programa de producción y elaboración de alimentos. Les enseñan a los niños la información que nos proporcionas y en esos casos los hijos van educando a sus padres en alimentación, pero ahora los padres se quejan con las maestras porque los chicos nos dejan tomar refresco. No nos dejan seguramente. Tengo entendido que el proyecto es apoyado por un proyecto con ACID y que pretenden se extienda a la región y hacer sinergia. Pues mira, se hacen muchos, gracias Griselda por tu aportación. Hay muchos programas, hay muchas intenciones locales. Lo que necesitamos es justamente que se vayan conjuntando. Y bueno, finalmente los papás, pues estamos esperando lo mejor para los niños, ¿no? Y lo ideal es que, pues si ya se están haciendo estas iniciativas, que hagamos lo más posible por fomentarlas y por seguirlas. Lamentablemente, pues los hábitos y luego nos ganan, los malos hábitos nos ganan, pero siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar el intento y salir adelante, ¿no? Para dejar el refresco, que es algo muy, muy fuerte. No, la verdad no tengo información si es un proyecto de CONACYT, pero sí sé que desde la propia Secretaría de Educación Pública se quiere lanzar algo que tenga que ver con escuelas saludables y con una materia de educación alimentaria desde la SEP en la primaria a nivel federal. Rosario Santibáñez, buenos consejos para tomar en cuenta. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Rosario, gracias por conectarte y a todos los demás también. Miriam Pérez ya me preguntaron lo del stevia. Gracias por compartir la información. Leti, gracias a ti. Saludos. Graciela España, muchas gracias por la valiosa información de su curso y muchas felicidades porque la presentación fue muy clara. Qué bueno, porque luego les digo que tengo esta desviación de mi formación en química y de pronto a veces se me salen los términos pues técnicos. José de Jesús, gracias, es muy buena información para tomar en cuenta a partir de hoy, nunca es tarde, exactamente. Entonces, bueno, no sé si de viva voz alguien tuviera alguna otra pregunta, comentario. Creo que ya también las preguntas de ayer ya las solucionamos, porque era lo de la leche de almendra y lo de los equivalentes de la tuna, que me quedó de tarea y ya también lo conversamos. Pues ahora sí que no sé si Rocío, Griselda o Carlos, que diga Oscar. Listo. Pues bueno, yo le cedería la palabra a la doctora de la Torre para dar cierre a este taller. Muchas gracias por el taller, por toda esta información que nos das, que es muy valiosa, no solamente bajo las condiciones que estamos viviendo ahorita por la pandemia, sino como bien comentaron en el chat, son hábitos y como dijeron, nunca es tarde, podemos empezar desde ahora, motivar no solamente a los niños, sino a nosotros mismos, a nuestros padres y bueno, la gente que nos rodea. En nombre del doctor José Israel Betancur Reyes, director del Instituto de Investigaciones en Materiales, te extiendo un gran agradecimiento por este taller y doy lectura al reconocimiento. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la química Ana Berenice de la Barrera Avilés por impartir el taller Desarrollando hábitos saludables para generar bienestar y prevenir enfermedades, del 4 al 6 de agosto de 2021. Ciudad Universitaria 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias, Bere. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por la invitación a los miembros del Programa Universitario de Alimentos. Nos encanta compartir la información con ustedes y pues queda abierta la comunicación para
pues, con todos los participantes y con ustedes, los miembros del staff, si consideran que tengamos mayores y mejores colaboraciones en el futuro, pues estamos abiertos a eso. Muchas gracias.